Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sonrisas. Hoy, nos adentramos en un tema que ha estado resonando con una fuerza increíble en el bullicioso y fascinante mundo del entretenimiento turco, una noticia que, créanme, tiene el poder de generar conversaciones apasionadas y, sin duda, dará mucho de qué hablar. El título de nuestro vídeo de hoy no deja lugar a dudas. Andercel confirma su relación con Kerem Bürsin y pone un punto final definitivo a los rumores malintencionados que la rodeaban. Así es, mis amigos, esa pareja que tantos hemos adorado ver en acción en la pantalla, esa conexión que tantos de nosotros hemos soñado con ver trascender la ficción para convertirse en realidad, finalmente ha dado un paso adelante y ha hecho su amor público. Y para todos ustedes, aquellos que han estado siguiendo cada capítulo de este verdadero culebrón de la vida real, les pido que se queden conmigo, porque vamos a desglosar meticulosamente cada detalle, cada susurro, cada confirmación, crucialmente, cada desmentido. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de esta emocionante noticia, si eres nuevo en nuestra comunidad y te encanta estar a la vanguardia de las últimas primicias del mundo del espectáculo, del cine, de las series que nos atrapan y de todo lo que concierne a tus celebridades favoritas, te invito de la manera más cordial y sincera a que hagas clic en ese botón rojo de suscribirse. Además, asegúrate de activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo uno de nuestros próximos vídeos. Nos llena de alegría y motivación tenerlos formando parte de nuestra creciente comunidad. Ahora sí, vamos directo al grano, a lo que nos ha traído hasta aquí. Durante semanas, e incluso meses, la atmósfera mediática y las redes sociales han estado cargadas de especulaciones sobre un posible romance entre Andercel y Kerem Bürsin. Desde el momento en que compartieron pantalla y protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, tan innegable, que era casi imposible para el público y para la prensa no dejarse llevar por la imaginación. Y cuando la química en escena es tan intensa, tan genuina, es un terreno fértil para que los fans, y consecuentemente la prensa, comiencen a tejer historias y a especular. Cada aparición pública conjunta, cada me gusta estratégico en Instagram, cada comentario sutil pero cargado de significado, actuaba como combustible, avivando las llamas de la especulación. Los veíamos juntos en eventos, compartiendo momentos de ocio, e incluso en supuestas vacaciones, compartiendo instantes que alimentaban aún más los sueños de sus seguidores. Y aunque ambos han mantenido históricamente un perfil bajo, siendo cautelosos y evitando confirmaciones directas, el corazón de sus seguidores más fieles latía con una mezcla de esperanza y expectación. Sin embargo, la narrativa no se detuvo en la simple especulación de un romance. Como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, los rumores a menudo toman giros inesperados, mutan y, en ocasiones, se entrelazan con información deliberadamente falsa o malintencionada, diseñada para causar daño. En este caso particular, surgió una oleada de rumores que no solo ponían en duda la veracidad de la relación que muchos esperaban, sino que también se adentraban en aspectos mucho más personales y delicados de la vida de Ande, insinuando circunstancias que, francamente, carecían de cualquier tipo de fundamento real y cuyo único propósito era erosionar su imagen pública y su reputación. Estos rumores, que se propagaron a la velocidad de la pólvora a través de las redes sociales y proliferaron en algunos medios de comunicación de dudosa reputación y poco rigor periodístico, hablaban de supuestas infidelidades, de intereses ocultos, en fin, de un cúmulo de especulaciones que no solo eran infundadas, sino también profundamente hirientes y destructivas. Y es precisamente en este punto donde emerge la figura de Andercel, quien, una vez más, ha demostrado una valentía admirable y una entereza digna de aplauso al enfrentar estas habladurías y calumnias. En un gesto que ha sido recibido con una oleada de aclamación por parte de sus seguidores y por aquellos que valoran la transparencia y la honestidad,
Ande decidió poner fin de una vez por todas a este torbellino de especulación y negatividad. Y lo hizo de una manera que ha dejado a muchos impresionados, no a través de un comunicado ambiguo, lleno de rodeos, ni mediante sutiles indirectas en sus plataformas de redes sociales, sino de una forma directa, clara y contundente. Durante una reciente aparición pública, al ser abordada por un grupo de paparazzi, quienes, como es habitual, le lanzaron preguntas directas sobre su relación con Keren Burs. Y ni sobre los perjudiciales rumores que se habían estado difundiendo, Ande no titubeó ni un instante en responder. Según los informes detallados y los vídeos que rápidamente se viralizaron, Ande habría confirmado explícitamente su relación sentimental con Kerem. Se la escuchó decir, con una serenidad en su semblante pero con una firmeza inquebrantable en su voz, algo que resonó con fuerza en el ambiente: sí, estamos juntos. Es cierto lo que se dice y estoy muy feliz. Esta declaración, largamente esperada por una gran parte de su público, pero que aún así generó una emoción inmensa, supuso un alivio enorme para sus seguidores más leales, quienes siempre han abogado por su privacidad y han defendido fervientemente su derecho a tener una vida personal plena y protegida. La confirmación de Ande no solo validaba lo que muchos sospechaban y esperaban, sino que también servía como un freno definitivo a las suposiciones infundadas y, lo que es más importante, a los rumores malintencionados que buscaban socavar su imagen. Pero la parte más crucial de su valiente declaración, y la que realmente ha tenido el efecto de desmantelar la mayor parte de la negatividad y la desinformación, fue su contundente y rotundo desmentido a los rumores dañinos. Ande, visiblemente afectada por la falsedad de las acusaciones, pero manteniendo una compostura ejemplar, habría añadido con firmeza: he leído y escuchado muchas cosas. Lamentablemente, hay quienes disfrutan inventando historias y dañando a las personas. Quiero dejar muy claro que todas esas habladurías sobre infidelidades, sobre segundas intenciones, son completamente falsas. Me duele profundamente ver cómo se intenta ensuciar mi nombre y mi relación de esta manera. Kerem y yo estamos construyendo algo bonito y sincero, y no vamos a permitir que nadie interfiera ni manipule nuestra historia. Esta doble declaración, que combinó una confirmación pública de su romance con un desmentido categórico de las falsedades, ha tenido un impacto inmediato y arrollador. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo incondicional hacia Ande. Sus seguidores más fieles, conocidos cariñosamente como Andeninkelebekleri, las mariposas de Ande, se movilizaron con una rapidez impresionante para defenderla, difundiendo capturas de pantalla de sus declaraciones, compartiendo mensajes de aliento y solidaridad, y contrarrestando activamente la desinformación. El hashtag #Andercel se convirtió rápidamente en una tendencia global en plataformas como Twitter y otras redes sociales, inundándose de mensajes de admiración por su valentía, su honestidad y su forma directa y empoderada de afrontar una situación tan delicada. La reacción de Kerem Bürsin, aunque quizás no tan mediática en el momento exacto de la declaración de Ande, también ha sido digna de destacar y ha reflejado su completo apoyo. Si bien no emitió una declaración pública tan explícita en ese preciso instante, su respaldo a Ande ha sido innegable y ha quedado patente en sus acciones y en su presencia. En sus propias redes sociales, y en apariciones públicas posteriores, se le ha visto radiante, sonriente y visiblemente más relajado, compartiendo de manera implícita la alegría y la tranquilidad que emana de su pareja. Además, fuentes cercanas a la pareja han confirmado a varios medios turcos de renombre que Kerem está increíblemente feliz con la decisión de Ande de ser más abierta sobre su relación y que ambos están disfrutando plenamente de esta nueva etapa en la que pueden vivir su amor con un poco más de libertad y serenidad, al menos en lo que respecta a la esfera pública. Es fundamental destacar la valentía y la determinación de Ande al abordar no solo la confirmación pública de su relación, sino también al desmentir de manera categórica las falsedades que se habían estado propagando. En un mundo donde la desinformación, los ataques personales y las calumnias son lamentablemente tan comunes, especialmente dirigidos a figuras públicas femeninas,
su postura se erige como un ejemplo inspirador y un modelo a seguir. Ella eligió proteger su imagen y su valiosa privacidad, no solo recurriendo al silencio estratégico, sino también eligiendo la verdad como su arma más poderosa, exponiendo la falsedad de los rumores dañinos y reafirmando con convicción la autenticidad y la solidez de su vínculo con Kerem. Este episodio particular nos sirve como un importante recordatorio de la delgada y a menudo difusa línea que existe entre la esfera pública y la esfera privada de las celebridades. Si bien es natural y comprensible que sus seguidores sientan curiosidad y deseen estar informados sobre las vidas de sus ídolos, también es absolutamente fundamental respetar sus límites personales y evitar caer en la peligrosa trampa de la propagación de chismes infundados, dañinos o malintencionados. La manera en que Hande y Kerem han navegado y manejado esta compleja situación, pasando de la especulación desenfrenada a la confirmación pública y al desmentido enérgico de falsedades, representa un modelo ejemplar de cómo las figuras públicas pueden empoderarse, tomar el control de su propia narrativa y defenderse de los ataques injustificados. Y ahora, para hacer un breve resumen de los puntos clave que hemos abordado en este vídeo, hemos repasado cómo los rumores sobre la posible relación entre Andercel y Kerem Bürsin han sido una constante omnipresente desde su exitosa participación en Senkalkam. Hemos explorado el preocupante surgimiento de rumores dañinos y malintencionados, diseñados específicamente para afectar la imagen y la reputación de Hande. Lo más trascendental, por supuesto, ha sido la valiente y sincera confirmación de su relación con Kerem por parte de Hande, acompañada de un rotundo y categórico desmentido a todas las falsedades que circulaban. Hemos sido testigos de la abrumadora reacción positiva de los fans y del masivo apoyo que ha recibido. Y, finalmente, hemos reflexionado sobre la vital importancia de la privacidad, la verdad y la integridad en el complejo y a menudo turbulento mundo de las celebridades. Sinceramente, ha sido un auténtico placer desglosar esta noticia tan importante y tan esperada con todos ustedes. Espero de corazón que este análisis les haya resultado tan interesante, esclarecedor y motivador como a mí. Me encantaría profundamente saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Les sorprendió la confirmación? ¿Se sintieron indignados por la crueldad de los rumores? Por favor, no duden en dejar sus opiniones, reflexiones y comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir de forma respetuosa. Y antes de que se despidan, si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado útil, entretenido o informativo, les pido encarecidamente que no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Este simple gesto nos ayuda enormemente a que YouTube muestre nuestro contenido a un público más amplio. Compártanlo con sus amigos, familiares y, especialmente, con aquellos que son devotos fans de Andercel y Kerem Bürsin. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Les prometo seguir trayéndoles las noticias más frescas, los análisis más interesantes y las coberturas más completas del fascinante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y sorpresas. Hasta la próxima.